La caducidad. ¿Qué ¿Qué es? es? La caducidad es una institución que afecta la ejecución del contrato y hace parte de las potestades excepcionales del Estado. Es decir, se hace de manera unilateral, sin consenso con el contratista. Ahora bien, la caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en el que se encuentre. El legislador pretendió con la institución de la caducidad la remoción del contratista incumplido, con el fin de evitar que se interrumpa o paralice la prestación de los servicios y funciones a cargo de las entidades contratantes, y asegurar su continuidad mediante la correcta ejecución del objeto contractual por la misma entidad o por un tercero en reemplazo del contratista incumplido. Normatividad. La contratación estatal en Colombia sufrió especial desarrollo en su normatividad a partir de 1976. Las modificaciones posteriores estuvieron dirigidas a adecuar la contratación a los avances y desarrollos tecnológicos y administrativos del momento y a responder a las necesidades en materia de control político y social de las inversiones del Estado colombiano. En relación al tema que nos compete, la cláusula de caducidad administrativa se consagró por primera vez en el artículo cuarto de la Ley 53 de 1909 para los contratos de obra. Dicha disposición se repitió en el Código Fiscal Nacional de 1912 en el artículo 41, para todo contrato nacional que tuviera por objeto la construcción de obras o la prestación de servicios, señalando como causas obligatorias la muerte del contratista o la quiebra del mismo. Posteriormente, dichas normas fueron incluidas en el Código Contencioso Administrativo, la Ley 167 de 1941, en el artículo 254, para los contratos de obra, prestación de servicios y explotación de bienes del Estado. A continuación, en el Decreto 3130 de 1968 se admitieron las cláusulas exorbitantes del derecho común en los contratos que celebrara la Administración, entre ellas la caducidad. En el Decreto Ley 222 de 1983, la caducidad se trató como de forzosa estipulación en los contratos que no fueran de compraventa de bienes muebles, de empréstito o contratos interadministrativos. Finalmente, la definición actual de caducidad y sus efectos se consagraron en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Clases de caducidad. De acuerdo con la doctrina, existen dos tipos de caducidad. En primer lugar, se encuentra la que se puede declarar por incumplimiento grave de las obligaciones esenciales provenientes del contrato celebrado, es decir, la causal plasmada en la Ley 80 de 1993. Por otro lado, se encuentra la caducidad derivada de las situaciones externas al contrato y que están previstas en la normatividad jurídica vigente expedida con posterioridad a la Ley 80. Dichas causales, por regla general, no van orientadas a sancionar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, toda vez que se basan en presupuestos especiales como son el reflejo de las diferentes políticas que se pretenden implementar en el país, donde los contratistas al manejar recursos públicos con el objeto de colaborarle al Estado en la consecución de sus fines, son los llamados en primera instancia a cumplir estas obligaciones de abstenerse o de realizar determinados comportamientos. Dichas causales son: primero, por colaborar el contratista con grupos al margen de la ley. Segundo, por ser declarado el contratista responsable fiscalmente. Tercero, por no protección a la ingeniería nacional. Cuarto, por no prorrogar la garantía en los contratos de concesión y obras por etapas. Quinto, por mora en el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social para fiscales, caja de compensación, SENA e ICBF.
Sexto, los relacionados con las causales especiales para cierto tipo de contratos, como los de concesión minera. Se ha argumentado que frente a estas últimas causales resulta desproporcionada la declaratoria de caducidad por ser ajenas al objeto del contrato y porque dicha declaratoria afectará el normal desarrollo del contrato. Consecuencias y efectos de la terminación del contrato por caducidad. Si se declara la caducidad, no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien quedará inhabilitado por el término de 5 años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la declara. En adición, se debe proceder a liquidar el contrato. Por otro lado, para reparar los perjuicios generados a la administración, se debe proceder a hacer efectiva la garantía, siniestrando la respectiva póliza mediante acto administrativo. Ahora bien, otra consecuencia es que la entidad contratante puede tomar posesión de la obra. Sin embargo, ella lo hará a través del garante o de otro contratista, que puede ser el oferente calificado en segundo lugar en el proceso de selección respectivo, siempre y cuando se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al 50%. De no presentarse esta situación, el contratista debe ser seleccionado mediante convocatoria pública, salvo que se cumplan los requisitos de urgencia manifiesta que permitan escogerlo mediante contratación directa. Si el valor de lo que falte por ejecutar no supera el 10% de la menor cuantía, para contratarlo mediante el proceso de selección de mínima cuantía. Requisitos y procedimiento. Para la jurisprudencia, los requisitos que deben tenerse en cuenta para la declaración de la caducidad de un contrato son los siguientes. Primero, que el contratista incumpla obligaciones esenciales, lo cual excluye el incumplimiento de obligaciones accesorias o irrelevantes. Segundo, que la conducta del colaborador afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. No basta el solo incumplimiento, sino que éste debe ser de tal magnitud que haga ilusorio el cumplimiento de las prestaciones del contrato. Tercero, que los hechos constitutivos del incumplimiento exterioricen que puede conducir a la paralización del contrato, es decir, que tenga la virtualidad de impedir el cumplimiento del objeto contractual. Cuarto, que no exista un incumplimiento de las obligaciones de la entidad pública o ésta no haya puesto al contratista en situación de incumplimiento. Quinto, que su aplicación esté precedida del debido proceso. Oportunidad. La oportunidad está íntimamente relacionada con el plazo de ejecución del contrato y, por tanto, una vez culminado este, no es viable caducarlo para el propósito previsto en la ley. En efecto, el Consejo de Estado destaca que la caducidad es una atribución para afrontar el incumplimiento del contrato, de manera que su ejercicio es jurídicamente viable dentro del término convencional de ejecución de las obligaciones, vencido el cual no es posible satisfacer la concurrencia de los requisitos legales materiales. Si la potestad puede ser ejercida solamente durante el término de la ejecución del contrato, implicaría entonces que frente a los contratos de ejecución instantánea no sería posible tal declaratoria, puesto que ante la ocurrencia del incumplimiento ya el contrato habría sido terminado en cuanto a su ejecución, es decir, ya se habría extinguido. Por lo anterior, se han identificado dos términos: el de ejecución, que hace relación al término previsto para el incumplimiento de las obligaciones contractuales y va especificado en el propio contrato como término de duración del mismo, y el de vigencia del contrato, que abarca tanto el término de ejecución como el previsto para la liquidación, en los casos que es procedente la misma. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado cambió al considerar que la caducidad del contrato solo puede declararse durante el plazo de ejecución del contrato y no durante la etapa de liquidación.